Cinemática, física y química. En resumen, en física, la cinemática es el estudio de los movimientos ignorando las fuerzas que le afectan. Cuando estudiamos las fuerzas y todo eso se llama dinámica y eso es ya para otro día. Vamos a ver, en resumen, la definición de movimiento, las propiedades que tiene un movimiento, es decir, todas las cosas que tiene, y vamos a ver 4 tipos de movimiento: el MRU, el MRUA, el tiro vertical y la caída libre. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con qué es un movimiento. Cosa que en principio todos sabemos, ¿no? Todos sabemos lo que es moverse, cambiar de posición supuestamente. Pues bien, esto de que un movimiento es lo de cambiar de posición o cambiar de sitio es una definición imprecisa. No está del todo mal, pero en términos científicos no sería correcta. Básicamente porque el movimiento es relativo. Es decir, que aunque tú cambies de una posición A a una posición B, según cómo lo mires, o no te estarías moviendo. Deja que te lo explique. Vamos a poner un ejemplo. Estáis tú y tu amigo en un precioso Seat León y lo estáis conduciendo. Tu amigo conduce y tú estás de copiloto. Visualiza esta imagen. Estás tú sentado a su lado y el coche se está moviendo. ¿Pero se está moviendo tu amigo? No. Tu amigo no se mueve. Tú lo ves a tu lado y ahí se queda. Desde tu perspectiva, desde tu referencia, mejor dicho, tu amigo no cambia de posición. Ahora, sin embargo, digamos que yo me pongo en la acera y vosotros paséis con vuestro coche. ¿Os movéis? Sí. O sea, es que os estáis moviendo con el coche y yo os veo moveros. Es decir, que desde mi referencia sí que os habéis movido. Por eso se dice que el movimiento es relativo. Básicamente porque dependiendo de desde dónde miremos, un desplazamiento es o no es un movimiento. Depende de la perspectiva, vaya. Básicamente por lo que te he dicho. Desde tu perspectiva, tu compañero no se mueve, pero desde la mía, tu coche y por tanto tu compañero, sí que os movéis. Dicho esto, ahora que ya sabemos más o menos lo que es un movimiento, vamos a ver algunas de sus propiedades. Empecemos por el sistema de referencia y el móvil. Acabamos de ver que el movimiento de algo depende de desde dónde lo mides, ¿cierto? Pues bien, pongamos de nuevo el ejemplo de antes. Medir el movimiento de tu coche respecto a mi posición, que este soy yo, por eso la cabeza es un rombo. Pongamos que tú y tu amigo pasáis de estar a 15 metros de mí a estar a 5 metros de mí. ¿Quién se ha movido? Pues obviamente se ha movido el coche, ¿no? Pues bien, eso es el móvil. Ya está. En un movimiento, lo que se mueve se llama móvil, porque es lo que se mueve. Y ahora bien, he dicho que habéis pasado de estar de 15 metros a estar a 5 metros. ¿A 5 metros de qué? ¿A 15 metros de qué? Porque claro, si os movéis, también pasáis de estar a 500 kilómetros de Madrid a estar a 500 kilómetros y 10 metros. Pero no hemos dicho eso, hemos dicho que habéis pasado de estar a 15 metros a estar a 5 metros. Y eso lo hemos medido desde algún lugar concreto. Lo hemos medido desde mí. Entonces, yo soy el sistema de referencia en ese caso. El sistema de referencia es el lugar desde el que mides el movimiento. Y en el examen quizá te fijes que te van a dejar elegir tú dónde pones el sistema de referencia. Esto es importante porque según donde lo pongas, los números van a ser distintos. Ya que como has visto, he pasado a estar de 15 metros a 5 metros de mí. Pero si hubiera puesto el sistema de referencia en otro sitio, aunque tu coche se ha desplazado 10 metros, la distancia sería distinta. Por eso es importante saber dónde está el sistema de referencia en un problema. Ahora, la posición. Vamos a volver a alejar el coche de mí. Ahora la distancia es de 10 metros. Esto se puede decir de otra forma. La posición del coche es de 10 metros respecto al sistema de referencia. La posición es básicamente la distancia respecto al sistema de referencia. Cuando es horizontal, derecha, izquierda, derecha, se pone una X, que es lo que vamos a usar la mayor parte del tiempo. Y cuando es vertical, arriba como España, abajo es Y. Ahora, la trayectoria, el desplazamiento y un par de cosas más que vamos a explicar, en vez de con un coche, la vamos a explicar con un mapa, para que lo entiendas mejor. Vamos a empezar con la trayectoria. Tenemos aquí un mapa de la ciudad española de Bilbao, donde tenemos un punto del que tú vas a salir caminando y otro punto al que vas a llegar. Pongamos que tú sales caminando de este punto para llegar a este otro. Pues el camino que has seguido es la trayectoria. En un movimiento, la trayectoria es básicamente el camino que recorre el móvil. Hay trayectorias rectas, curvadas, circulares, parabólicas o irregulares como en este dibujo. Te lo he puesto irregular para que entiendas mejor a lo que me refiero. En los problemas de ejemplo que vamos a hacer y en el examen pues van a ser cosas rectas o como mucho circulares o angulares o
cosas simples, nada muy realista. Dicho esto, ahora que sabemos lo que es la trayectoria, vamos a ver lo siguiente, que es el desplazamiento, que es lo que tú te has desplazado. Y no hay que confundir esto con la distancia que has recorrido, porque si tú vas por aquí, tú has recorrido todo esto, has recorrido 2 calles. El desplazamiento es más corto que eso, porque es básicamente esto. Recta. El desplazamiento es la distancia más corta que existe entre la posición final y la posición inicial. Es una línea recta. La distancia a la que tú estás del punto en el que empezaste. Y como digo, no hay que confundirlo con el espacio recorrido, que es cuánto te has movido tú, que normalmente es mayor que el desplazamiento. Ahora, dos cosas que son de cajón, la posición final y la posición inicial. La posición inicial es donde empiezas y la posición final es donde acabas. La posición final es x0 y la posición final es xf. Y el desplazamiento es xf menos x0. Es decir, posición final menos posición inicial. Ahora, volvamos con la posición. Ya te he explicado antes lo que es la posición. Es básicamente dónde estás. En este caso, la posición es de 0 metros. Y es también igual a la posición inicial porque es donde he empezado. Ojo, cuidado, porque a veces la posición inicial no será 0 si empiezo un poco lejos del sistema de referencia. Pero en este caso, bueno, la posición inicial es 0. Si avanzo 5 metros, la posición, la X, es de 5 metros. Hasta ahí todo bien. Ahora, aquí entra una cosa más que es el espacio recorrido, que es aquí donde la trayectoria y el desplazamiento igual te confunden un poco. Atiende. El espacio recorrido es la distancia que el móvil ha recorrido a lo largo de su trayectoria. El espacio recorrido en este caso es 5 metros, porque he avanzado 5 metros y ya está, no tiene más misterio. Ahora, si me voy hasta el final y hago 10 metros, el espacio recorrido son 10 metros y la posición son 10 metros. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo? Si vuelvo, la posición es 0 metros, porque estoy en la posición inicial, y el desplazamiento es 0 metros, porque estoy en la posición inicial. Pero el espacio recorrido son 20 metros, porque he hecho 10 de ida y 10 de vuelta. Entonces, intenta no confundirte con esto. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que no confundas la trayectoria con el desplazamiento ni la posición con el espacio recorrido, que no son lo mismo. Dicho esto, vamos con lo siguiente, que es la velocidad, que esto ya nos sonará. Por ejemplo, en un coche ya sabemos decir lo que es la velocidad, por ejemplo, 69 km por hora. Bien, hay que entender un poco qué es esto de kilómetros por hora. Esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo que el móvil hace 69 kilómetros en una hora. Esto indica el espacio que recorre un móvil en un tiempo determinado. Es decir, que la velocidad es una magnitud, es una unidad de medida para medir el espacio que recorre nuestro móvil en un tiempo determinado. Sabiendo esto, podemos calcular la velocidad media, que se obtiene básicamente dividiendo el espacio que recorremos entre el tiempo que nos toma. Por ejemplo, si recorremos 69 kilómetros en una hora, la velocidad media serán 69 kilómetros por hora. Y con esta velocidad media, en 2 horas recorreremos 138 kilómetros, por ejemplo. Ten en cuenta que la velocidad en el sistema internacional no se mide en kilómetros por hora como estamos acostumbrados. Se mide en metros partido segundo, ni kilómetros hora, ni centímetros por minuto, ni nada. Para esto, pues factores de conversión y ya está. Basta con entender lo que te he dicho antes, que 69 kilómetros hora son 69 kilómetros en una hora. Entonces coges el 69, lo multiplicas por 1000 minutos, por 1000 metros entre un kilómetro, por una hora entre 3600 segundos, y te dará 19,17 metros por segundo, por ejemplo. Si partiésemos de cualquier otra cosa, como por ejemplo centímetros por minuto, sería lo mismo, pero cambiando las equivalencias. Por ejemplo, 30 centímetros al minuto por 0,01 metros entre un centímetro por una hora entre 60 minutos, que nos daría 0,005 metros partido segundo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Lo importante es que la velocidad siempre la intentes tener en metros por segundo. Y una vez hayas entendido eso, ya con esto y con todo lo que has visto hasta ahora, ya sabemos lo que es un movimiento. Ahora vamos a pasar a los tipos de movimiento que vamos a estudiar, empezando por el MRU. ¿Qué es esto del MRU? Pues es básicamente un movimiento M rectilíneo R uniforme U. ¿Y qué significa un movimiento rectilíneo uniforme? Pues básicamente esto. Lo primero, obviamente, es un movimiento.
el coche se mueve. Es un movimiento rectilíneo, es decir, es en línea recta. Nos imaginamos que la carretera es 100% plana. Y uniforme quiere decir que tiene una velocidad constante y que se mantiene uniforme. Es decir, sea cual sea la velocidad, que puede ser la que sea, es uniforme, no cambia. Todo el movimiento exactamente a la misma velocidad. Eso es un MRU. Un movimiento en línea recta con una velocidad que no cambia. Ahora, las fórmulas del MRU. Para el MRU y el MRUA vamos a ver dos fórmulas, la de la velocidad y la de la posición. La velocidad, si te fijas, en el MRU es la misma fórmula que la velocidad media. Es el espacio recorrido entre el tiempo empleado. Y la fórmula de la posición, pues básicamente, la posición en un momento es igual a la posición inicial, es decir, la posición en el segundo cero, más el resultado de multiplicar la velocidad por el tiempo que llevamos. Es decir, si nos dijeran un coche sale y nos preguntaran su posición a los 5 segundos, pues la posición sería la posición inicial, que es 0, más la velocidad multiplicada por esos 5 segundos. Y ya está, tampoco tiene más misterio. Un ejemplo sencillo. Pongamos que yo a las 12 salgo de casa con un coche. Conduzco a velocidad de crucero por una autopista recta y llego a la 1 a Madrid, que está a 150 kilómetros de donde salí. ¿A qué velocidad iba? Primera pregunta. Y segunda pregunta, con la misma velocidad, ¿cuánto tardaré en ir a un pueblo a 50 kilómetros de Madrid? Aparte de que te habrás fijado que te he metido aquí cosas, más palabras de las que hace falta, en el examen van a hacer lo mismo, te van a meter palabras por meterlas para complicar un poco. Tú dime qué puedes ver aquí. Bien, los datos son que salgo a las 12 y llego a la 1, es decir, el tiempo es 1 hora. Y llego a un sitio que es Madrid, que está a 150 kilómetros, así que la posición final es 150 kilómetros. Y recordemos que la posición final es también igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial la vamos a poner en nuestra casa, que es donde vamos a poner el sistema de referencia. Y teniendo la posición inicial 0 y la posición final 250 y el tiempo 1 hora, pues reemplazamos en la fórmula y nos quedaría que 150 kilómetros es igual a 0 más la velocidad por 1. Despejamos la v y nos da que la velocidad son 150 kilómetros por hora. Y esa es la respuesta a la primera pregunta. Como puedes ver, es un problema sencillo. Básicamente, con los datos que tenemos y con que no sepamos las fórmulas, vamos despejando, vamos entendiendo los datos y sacamos lo que se nos pida. Y la siguiente pregunta, si nos preguntan que con la misma velocidad, ¿cuánto tardaremos en llegar a un pueblo que está a 50 kilómetros? Cogemos de nuevo los datos. La velocidad 150 kilómetros por hora, el tiempo no lo sabemos, la posición final no la sabemos y la posición inicial tampoco la sabemos. Ahora, usando un poco la lógica, estamos a 150 kilómetros de casa, es decir, a 150 kilómetros del sistema de referencia. Así que la posición inicial es 150. Y si el pueblo está a 50 kilómetros, la posición final 150 más 50, 200 kilómetros. Entonces volvemos a poner la fórmula. Nos saldría que 200 es igual a 150 más 150 por el tiempo. Vamos despejando la t. Y nos da que el tiempo es igual a unos 20 minutos. Nos daría 0,33, pero eso es sobre 10. Entonces lo convertimos a minutos y nos daría que aproximadamente tardaríamos 20 minutos en llegar desde Madrid hasta un pueblo a 50 kilómetros a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Vamos a poner otro ejemplo de MRU. Este ejemplo es muy sencillo, pero es explicarte otra cosa. Ahora digamos que de nuevo, con los mismos datos de antes, tardo 1 hora en hacer los 200 kilómetros de vuelta. Dime la velocidad. Quizás te ocurra pensar que, como ya vimos que son 200 kilómetros de carretera y tarda 1 hora, pues serán 200 kilómetros por hora. Y esto en parte está bien, porque si tarda 1 hora en hacer 200 kilómetros, está haciendo 200 kilómetros por hora. Pero ahí tendrías una cosa mal, que es que no hemos cambiado el sistema de referencia. Sigue siendo la casa, por lo que ahora serían 200 kilómetros hacia atrás, porque el móvil está volviendo. Y cuando la velocidad es hacia atrás, cuando la velocidad en vez de alejarse nos acerca, es negativa. Cuando el móvil retrocede, la velocidad es negativa. Así que la solución sería menos 200 km por hora. Esa es la velocidad a la que estaremos yendo si volviéramos. Cuando se retrocede o cuando se va para atrás, la velocidad es negativa. Y dicho esto, ya está. El MRU está finiquitado. Como ves, es fácil. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. El MRUA. Bien, ¿qué es esto del MRUA? Pues esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
¿Y qué significa esto? Pues bien, la base es la misma de antes, movimiento en línea recta. Ahora, lo uniforme no es la velocidad. Pongamos que el primer minuto vas a 80 km por hora. Y un minuto después vas a 100. Y un minuto después vas a 120 por hora. El MRUA es un movimiento uniformemente acelerado porque aumenta la velocidad. Y lo de uniforme es porque, si estás fijado, lo que te he dicho antes, es más 20 km por hora cada minuto. Es decir, aumenta de manera uniforme, todo el rato el mismo aumento. Eso es un MRUA. La velocidad cambia porque hay una aceleración, que acelera o decelera, si es negativa, el movimiento. Y es la aceleración lo que es constante, lo que es uniforme. Ahora vamos a ver las fórmulas del MRUA. Tenemos la velocidad, que ahora es velocidad final porque va cambiando, y la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Luego está la posición, que bueno, es un poco rara, pero bueno, es sencillamente una fórmula larga. Es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, coges el tiempo y lo elevas al cuadrado. Lo que te dé lo multiplicas por la aceleración y lo que te dé lo multiplicas por un medio o por 0,5, que es lo mismo, como te acuerdes mejor, por un medio. Y luego está la aceleración, que no es una fórmula como tal, pero vaya, es una magnitud que solo existe en el MRUA y que se mide en metros por segundo al cuadrado. No es metros por segundo, eso es la velocidad. Esto es metros por segundo al cuadrado. Si te dicen que la aceleración es 2, sí o sí es que la aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado. Sí o sí tiene que estar en esa unidad. Si te la dan en otra unidad, por ejemplo, yo que sé, kilómetros por hora al cuadrado, sí o sí hay que hacer un factor de conversión. No puedes usar aceleraciones que no estén en metros por segundo al cuadrado. En teoría, la aceleración sería el cambio de velocidad entre el cambio del tiempo, pero bueno, es más fácil verlo directamente como metros por segundo al cuadrado y ya está. Es un valor fijo que o te lo dan o lo calculas de alguna manera y ya está. Y te recuerdo, igual que te dije antes con la velocidad, bajar la velocidad en vez de subirla es una aceleración negativa. Por ejemplo, si la aceleración de un móvil es de menos 5 metros por segundo al cuadrado, es que cada vez va 5 metros por segundo más lento. ¿Se entiende esto, no? Esto es como la velocidad que te dije antes. Cuando vas para abajo, cuando vas para atrás, negativo. De hecho, esto, un ejemplo sencillo de MRUA. Pongamos que a las 3 salgo de casa a 0 km por hora, obviamente. Acelero a fondo, manteniendo una aceleración constante de unos 5 metros por segundo al cuadrado, hasta que llego a los 110 km por hora, que paro de acelerar. ¿Cuánto tiempo he estado acelerando? Dímelo. Lo primero, ponemos la fórmula de la velocidad. En un MRUA, V, velocidad final, igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sabemos que la velocidad final son 110 km por hora, la inicial son 0 km por hora y la aceleración son 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero, convertir kilómetros por hora a metros por segundo, que bueno, me salta el factor de conversión, son 30,56, es para ahorrar tiempo. Quitamos el 0 porque sobra y nos quedaría que 30,56 es igual a 5 por t. Entonces despejamos la t y nos da que el tiempo son 6,1 segundos. Hemos estado acelerando 6,1 segundos para pasar de 0 a 110 con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y ahora te hago otra pregunta. En esos 6,1 segundos, ¿qué tan a lejos he llegado? Pues bien, cogemos la fórmula de la posición final, que en el MRUA es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y reemplazamos lo que tenemos. Velocidad inicial 0, posición inicial 0, tiempo 6,1 y aceleración 5. Quitamos los ceros que sobran y nos quedaría que un medio por 5 por 6,1 al cuadrado es la posición final. Hacemos el cálculo, un medio de 5 sería 2,5 y el tiempo al cuadrado serían 37,21. Hacemos el cálculo y nos da que la posición final sería 93,025 metros. Y por si las dudas, aunque la velocidad es en kilómetros por hora, te dije antes que había que convertirla a metros por segundo para hacer el cálculo. Entonces, como hemos calculado con metros por segundo, la posición final nos la da en metros, aunque en el enunciado estuviera hablando en kilómetros. Así que, aunque la velocidad nos la darán en kilómetros por hora, no te confundas, el resultado está en metros. Y con esto aclarado,
el MRUA también está explicado. Ahora nos quedan dos cosas muy sencillas, que son el tiro vertical y la caída libre. Tiro vertical y caída libre son básicamente dos tipos de MRUA, que siguen la misma lógica, la aceleración y todo esto, con la diferencia de que son verticales, porque una caída es para abajo y un tiro es para arriba. Por eso las fórmulas cambian un poco. Las que tienes ahora en la pantalla son las del MRUA normal. Y vamos a cambiar un par de cosas, que son estas. Son dos cambios. El primero, la aceleración ya no se llama A, se llama G, y aparte, en vez de escribir G por T por no sé cuántos, podemos poner directamente 9,8 en la velocidad y 4,9 en la posición, porque un medio de 9,8 es 4,9. Esto es porque en un movimiento vertical la aceleración es la aceleración de la gravedad, por eso se llama G, y la gravedad es siempre 9,8. Entonces es más fácil poner el número que poner el símbolo. Y si pones el símbolo tienes que poner G, no A. Y segundo cambio, la posición se llama Y en vez de X, porque como te dije al principio, la posición vertical es Y y no X. Bien, un par de cosas a tener en cuenta. Lo que te he dicho antes, la aceleración se llama G en vez de A y es siempre menos 9,8. Y esto es importante. La aceleración en un movimiento vertical, la G es siempre menos 9,8. Por una razón muy sencilla. La gravedad, ¿para dónde va siempre? Para abajo. Eso es como ir para atrás, por así decirlo. Por eso, es siempre menos 9,8. Segunda cosa a tener en cuenta. Estarás ya acostumbrado a que el enunciado a veces vaya un poco a pillar. En vez de decirte caída libre y tiro vertical, te pueden decir cosas como que algo cae, si algo deja caer, algo se deja caer, algo se tira, no sé qué, no sé cuántos. Cuando te hablen de que algo cae o se deja caer o algo así, es una caída libre y la velocidad inicial siempre es 0. Sin embargo, si te dicen que algo se tira, se lanza, no sé qué, no sé cuántos, es un tiro vertical y la velocidad inicial no es 0, nunca lo es. Y postdata, la caída vertical obviamente siempre es para abajo, el tiro puede ser o para abajo o para arriba. Bien, dicho esto, no hay más que explicar, así que ejemplos. Un ejemplo de caída libre. Tenemos un cuerpo que desde una altura cualquiera, no nos lo dicen, tampoco hace falta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que alcance los 45 km por hora? Pues bien, la velocidad inicial, ¿cuál es? Como nos ponen que cae, es una caída libre, la velocidad inicial sabemos que es 0 metros por segundo. Y los 45 km por hora a los que tiene que llegar son 12,5 metros por segundo, haciendo el factor de conversión. Menos 12,5 metros por segundo, para ser exactos, porque va hacia abajo, cae. El sistema de referencia, si te fijas, lo he puesto aquí abajo y está aquí arriba, está cayendo, así que la velocidad es negativa. Ahora ponemos la fórmula de la velocidad, que en una caída libre es la velocidad inicial menos 9,8 por t, y reemplazamos los datos. La velocidad final, que es menos 12,5, es igual a 0, que es la velocidad inicial, menos 9,8 por t, que es lo que nos preguntan. Entonces vamos despejando la t y nos da que es 1,28. Es decir, que el cuerpo tardará 1,28 segundos en alcanzar los 45 km por hora. Lo cual es un resultado lógico porque tú cuando tiras algo va cayendo y va acelerando poco a poco por la gravedad que lo atrae. Y listo. Ahora un ejemplo de tiro vertical y ya con esto acabamos. Tenemos un cuerpo abajo que se lanza desde una altura de 1,5 metros. Es decir, la posición inicial no es 0. Hay que entender esto. Se lanza a 24,5 metros por segundo y nos preguntan qué velocidad y altura tendrá cuando hayan pasado 2 segundos. Pues bien, lo primero, los datos que tenemos: la velocidad inicial 24,5 metros por segundo, la posición inicial 1,5 metros. Fíjate que el sistema de referencia es la línea y el cuerpo está un poco por encima, aparte de que el enunciado nos lo dice. La posición inicial no es 0, no es 0, es 1,5 en este caso. Ahora ponemos la fórmula, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, es decir, 24,5 menos 9,8 por t, y la fórmula de la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que reemplazando con los datos quedaría así. Nos faltaría la t, que nos la dice el enunciado, son 2 segundos, entonces reemplazamos todo
Y como ya tenemos todo puesto, sencillamente hacemos el cálculo y nos quedaría que la velocidad sería 4,9 y que la posición final serían 30,9 metros. Entonces, si tiramos algo para arriba con una velocidad de 24,5 metros por segundo y una altura inicial de 1,5 metros, tardará a los 2 segundos, tendrá una velocidad de 4,9 metros por segundo y una altura de 30,9 metros. Y, dicho esto, ya está todo. Es un tema sencillo, que son solo aprenderse las fórmulas y saber aplicarlas, y no tiene mucho más misterio. Y esto es todo. Muchas gracias por ver. Espero que te haya sido de ayuda. Cualquier duda o lo que sea, por Instagram o por comentarios, tienes enlace en la descripción, me preguntas. Suerte con tus exámenes, cuídate, bendiciones, saludos y adiós.